El constructivismo pedagógico aplicado en la enseñanza de estudiantes de séptimo de Educación General Básica y del Colegio Militar número 4, Abdón Calderón. La problematización de la investigación se centra sobre cómo, aunque existe una amplia y variada cantidad de información sobre el aprendizaje, las instituciones aún siguen ocupando métodos de enseñanza antiguos. Esta investigación busca identificar cuáles son las teorías del aprendizaje y qué categorías aplica la docente dentro de las distintas materias que imparte. Estos datos se obtendrán mediante la observación de 3 clases de la maestra y se realizará la toma de apuntes para registrar los datos. Esto permitirá saber cómo identificar las distintas teorías del aprendizaje y sobre todo la forma en la que se encuentran representadas dentro de las actividades de clase. ¿Cómo implementa el modelo constructivista una docente durante sus horas clase a estudiantes de séptimo de EGB del Colegio Militar número 4, Abdón Calderón? Identificar las categorías constructivistas que implementó una docente en la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales a estudiantes de séptimo de Educación General Básica en el Colegio Militar número 4, Abdón Calderón. Este proyecto se enfocará en el desarrollo constructivista como herramienta pedagógica necesaria para que el estudiante sea capaz de elaborar su propio conocimiento. Por ello, se identificarán diversas categorías de aprendizaje ejecutadas durante la clase, así como evaluar a qué autor representan dichas actividades realizadas. Además, determinar de qué forma estas categorías influyeron en el desarrollo de los estudiantes. Jerome Bruner nació en 1915 y falleció en 2016. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que a lo largo de su vida realizó importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías de aprendizaje. Nuestras contribuciones son cómo el aprendizaje por descubrimiento detalla el rol activo del estudiante en su enseñanza, también cómo el aprendizaje puede usar 3 modelos, que son el modelo en activo, el modelo icónico y el modelo simbólico, y por último, que el docente debe ser un ente facilitador que cumple el papel de guía y motiva a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Vygotsky. A continuación, una breve biografía de este autor. Lev Vygotsky nació en el año de 1896. Fue un psicólogo ruso que se dedicó a la psicología del desarrollo e histórico-cultural. Estudió el desarrollo cognitivo del niño y cómo la interacción juega un papel crítico en su aprendizaje. Para ese trabajo se identificaron 3 categorías de aprendizaje: la zona de desarrollo próximo, interacción social y la teoría de andamiajes. Zona de desarrollo próximo. Supone que las actividades que los niños realizan por sí solos son un reflejo de sus capacidades intelectuales alcanzadas. Es así que esta teoría existen 3 conceptos fundamentales: el nivel de desarrollo real, donde se encuentran las actividades que el niño puede realizar por su cuenta; el nivel de desarrollo potencial, que es cuando el niño requiere apoyo para alcanzar los objetivos; y en medio de estos dos se encuentra la zona de desarrollo próximo. Andamiajes. Es un término adoptado inicialmente por Brunner y no es más que un complemento de la teoría de la zona de desarrollo próximo. El andamiaje es una aproximación didáctica, es decir, el estudiante alcanza sus objetivos de aprendizaje con la guía del docente y con el uso de herramientas que facilitan esta actividad. Interacción social. La construcción del conocimiento y del desarrollo cognitivo de todo estudiante se encuentra influenciado por las relaciones con las personas. Esta categoría es fácil de identificar dentro de las aulas en dinámicas de preguntas y respuestas o las tareas que se realizan en grupos. El análisis del proyecto se realizó en estudiantes del Colegio Militar número 4, Abdón Calderón, ubicado en Cuenca, Ecuador. Este estudio se dio gracias a que la docente Blanca Emérita Treyes, docente de la institución, compartió con el equipo de trabajo 3 clases pregrabadas efectuadas a lo largo del ciclo escolar. Cabe aclarar que cada una de estas clases fue en asignaturas diferentes como proyectos, ciencias naturales y lengua y literatura. El nivel educativo que se analizó fue el del séptimo año de Educación General Básica, con aproximadamente 29 estudiantes dentro del paralelo, entre 40 y 80 minutos en cada video. La primera observación a clase se realizó a la materia de proyectos impartida por la docente Treyes con el objetivo de realizar una manualidad de forma de tigre en el periodo de clase. Esta tuvo una duración de 30 minutos.
La primera categoría que se divisó es el aprendizaje por descubrimiento mediante un modelo icónico, puesto que los estudiantes aprendieron viendo un video facilitado para el docente que tenía pasos a seguir para realizar la manualidad. También, gracias a la teoría de Bonner de la instrucción, el ambiente de clase era clave, puesto que la docente elogió y motivó a sus estudiantes. Y por último, se pudo detectar cómo son indispensables los conocimientos previos, puesto que los estudiantes reconocieron y supieron usar los materiales que necesitaban. Como se puede observar en el cuadro, el autor de la teoría que dirige la clase es Bonner, con sus conocimientos previos, aprendizaje por descubrimiento, motivación y reforzamiento. En la segunda observación de clase fue realizada en el área de Ciencias Naturales, durante 1 hora y 15 minutos clase, logrando identificar 3 categorías principales pertenecientes a autores como Brunner y Vygotsky: andamiaje, zona de desarrollo próximo, modelo icónico de aprendizaje. En la primera parte de la clase, Trelles optó por desarrollar el concepto de andamiaje de Vygotsky, interactuando a través de juegos interactivos y actividades a lo largo de la clase, en el cual tenía por objetivo que los estudiantes demuestren su cooperación grupal, preparación e investigación de un tema de la asignatura, de modo que los estudiantes previamente habían indagado y preparado el material didáctico para esa clase. Es por ello que al finalizar la exposición grupal, la docente reforzaba y guiaba el conocimiento mediante explicaciones y preguntas de los alumnos, de manera que, mediante el andamiaje de Vygotsky, la docente pretendía que los estudiantes sean el propio protagonista de su aprendizaje. Del mismo modo, a lo largo que transcurrió la clase, se logró desarrollar la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, pues esta establecía diferentes tareas y actividades de acuerdo al tema, en el cual contenía diferentes niveles de dificultad. De preguntas sencillas iba a las más complejas. Realizaba actividades como rompecabezas de juegos interactivos como el ahorcado. El estudiante necesitaba de esta manera conocer y tener conocimientos previos de las exposiciones anteriores para lograr desarrollar dichas actividades. Además, luego de las actividades, el docente reforzaba el conocimiento de algunas preguntas para que de esta manera todos los estudiantes entiendan. Por último, Trelles aplicó el modelo icónico de aprendizaje propuesto por Brunner, pues se fundamentaba en el uso de dibujos, cuadros de imágenes interactivas, en donde el estudiante podía observar y reconocer, en el caso de la asignatura de Ciencias Naturales, la clasificación de las plantas, siendo una propuesta que facilitaba el aprendizaje. Tercera clase observada. La clase se introduce mediante la participación de los estudiantes con el uso de preguntas para evaluar sus conocimientos previos, utilizando la categoría del docente con un rol de facilitador que corresponde a las teorías de Brunner. Con esa ronda de preguntas que se convierten en interrogantes para evaluar lo que los niños podrían conocer del nuevo tema. Aquí la docente les ayuda complementando conceptos y graficando las ideas de los estudiantes. Muestra de un intento de mantenerlos en la zona de desarrollo próximo hasta comprobar la comprensión del tema. Posteriormente se presenta una imagen y se solicita a los estudiantes únicamente observarla, poniendo en práctica el aprendizaje icónico o mediante imágenes y videos de Brunner. Transcurrido el tiempo, la docente retoma la ronda de preguntas y en una de ellas intenta asociar el tema con los acontecimientos de la vida cotidiana. Para ello pregunta, si su compañera se pusiera un cartel, ¿qué diría su cartel? Identificando la consigna como parte de la zona de desarrollo próximo, puesto que la docente guía al alumno en la respuesta, pero es él el que coloca el nombre al cartel. Finalmente, se les entrega una tarea con la siguiente consigna. Piensa en un lugar maravilloso de nuestro país para ir de vacaciones y elabora un cartel con un nombre de un lugar turístico y una frase o palabra motivadora. Luego de la respectiva explicación de la tarea, la docente les envía a diferentes salas de Zoom dividiendo la clase en 4 grupos. La docente ingresa a cada sala y les explica a los niños que pueden conversar con sus compañeros y compartir sus ideas con sus amigos, implementando el principio de interacción social de Vygotsky, y también su teoría del desarrollo próximo, puesto que si en el grupo hay un compañero que sabe más sobre el tema, puede guiar a sus amigos para que alcancen a complementar la actividad, siendo una guía más no una intervención directa. Para concluir el análisis, es necesario explicar la importancia del uso de las categorías del aprendizaje de estos dos autores, Vygotsky y Bonner, para el correcto proceso de aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndolos no solo en autores de su propio conocimiento, sino que también en protagonistas de la clase, conviviendo así dinámicamente con el docente,
Otro resultado a destacar es que, a pesar de que las clases observadas fueron 3 materias completamente diferentes, la docente demostró que no era necesario buscar teorías de aprendizaje para cada una, sino que adaptó las mismas categorías de los autores para hacer posible el desarrollo de las diferentes clases. Concordamos en la importancia que tiene de realizar actividades en las que el estudiante pueda tener la voz en la construcción de la enseñanza y aprendizaje. Sobre todo, es necesaria la existencia de procesos en los que se permita la interacción social entre los alumnos, puesto que de esa manera existe el desarrollo de la comunicación.